Página 15. El hombre máquina, por Julien Offray de la Métrie, 1747. Advertencia del impresor para la primera edición francesa. Causará quizá sorpresa que yo me haya atrevido a poner mi nombre en un libro tan osado como este. No lo habría hecho, en verdad, si no hubiese creído que la religión se encuentra al abrigo de todas las tentativas que se hacen para demolerla, y si hubiera podido convencerme de que otro editor no haría muy gustosamente lo que yo rehusara por principio de conciencia. Comprendo que la prudencia exige que no se brinde a los flacos entendimientos ocasión de ser seducidos. Mas, aun teniendo en cuenta estos tales, he visto en la primera lectura que nada había que temer por ellos. ¿Por qué estar tan atento y tan alerta en suprimir los argumentos contrarios a las ideas de la divinidad y de la religión? ¿No puede eso hacer creer al pueblo que se lo embauca? Y desde el momento en que éste comienza a dudar, adiós convicción y, por consiguiente, adiós religión. ¿Qué medios, qué esperanza quedará ya de confundir a los irreligiosos si parece que se los teme? ¿Cómo reducirlos si, al par que se les prohíbe el uso de su razón, todo se reduce a declamar contra sus costumbres a tontas y a locas, sin averiguar si éstas merecen la misma censura que su manera de pensar? Tal conducta da por ganada la causa a los incrédulos. Estos se burlan de una religión que nuestra ignorancia quisiera irreconciliable con la filosofía. Cantan victoria en sus reductos que nuestra manera de combatir les hace creer inexpugnables. Si la religión no resulta vencedora, la culpa es de los malos autores que la defienden. Que los buenos tomen la pluma, que se muestren bien armados y la teología triunfará en alta lucha contra un rival tan débil. Yo comparo a los ateos con esos gigantes que quisieron escalar los cielos, siempre tendrán el mismo destino. He ahí lo que he considerado como un deber poner a la cabeza de este folletito para prevenir cualquier inquietud. No me corresponde refutar lo que edito ni tampoco decir lo que siento sobre los raciocinios que se hallarán en este escrito. Los expertos verán fácilmente que no son sino dificultades que se presentan toda vez que se intenta explicar la unión del alma con el cuerpo. Si las consecuencias que el autor saca de allí son peligrosas, recuérdese que no tienen como fundamento sino una hipótesis. ¿Hace falta más para destruirlas? Pero si me es permitido suponer aquello que no creo, aun cuando estas consecuencias fueran difíciles de demoler, no se tendría una ocasión más hermosa para lucirse. Al vencer sin peligro se triunfa sin gloria. El autor, a quien no conozco, me ha enviado su obra desde Berlín, rogándome solamente que le enviase 6 ejemplares al domicilio del señor Marqués de Argens. Es imposible, por cierto, adoptar mejores precauciones para conservar el incógnito, pues estoy persuadido de que aún este domicilio es solo una superchería. Al señor Haller, profesor de medicina en Gotinga. ¿No es esta una dedicatoria? Vos estáis muy por encima de todos los elogios que yo podría tributaros, y nada conozco que sea tan inútil y tan desabrido, fuera de los discursos académicos. No es tampoco una exposición del nuevo método que he seguido para hacer revivir un tema trillado y remanido. Al menos le encontraréis este mérito, y juzgaréis, por lo demás, si vuestro discípulo y amigo ha coronado bien su carrera. Quiero hablar del placer que he sentido al componer esta obra. Mi propio yo y no mi libro os dedico a fin de iluminarme sobre la naturaleza de ese sublime deleite del estudio. Tal es el tema de este discurso. No sería yo el primer escritor que, no teniendo nada que decir, para reparar la esterilidad de su imaginación hubiera tomado un ejemplo de allí donde jamás lo hubo. Decime, pues, 2 veces hijo de Apolo, ilustre suizo, fracástoro moderno, vos que sabéis al mismo tiempo entender y medir la naturaleza, y lo que es más, sentirla, y lo que es más todavía, expresarla, sabio médico, poeta aún más grande, decime por qué hechizos el estudio puede cambiar las horas en momentos. ¿Cuál es la naturaleza de esos placeres del espíritu, tan diferentes de los placeres vulgares? Pero la lectura de vuestras encantadoras poesías ha penetrado demasiado en mí como para que no intente expresar lo que me han inspirado. El hombre, considerado desde este punto de vista, nada tiene de extraño a mi tema. El deleite de los sentidos, por más amable y caro que sea, por más elogios que le haya tributado la pluma evidentemente tan agradecida como delicada de un joven médico francés, no tolera más que un solo goce que es su tumba. Si el placer perfecto no lo mata definitivamente, le es preciso cierto tiempo para resucitar. Cuán diversos son los recursos de los placeres del espíritu. Cuanto más se aproxima uno a la verdad, tanto más encantadora la encuentra. No solamente su goce aumenta los deseos,
sino que se goza ya desde el momento en que se busca gozar. Se goza largo tiempo y, sin embargo, más rápidamente que el paso del relámpago. Es de asombrarse si el deleite del espíritu resulta tan superior al de los sentidos cuanto el espíritu se sitúa por encima del cuerpo. ¿No es el espíritu el primero de los sentidos y como la reunión de todas las sensaciones? ¿No convergen allí todas, como otros tantos rayos en un centro que los origina? No inquiramos más, pues, ¿por qué invencibles hechizos un corazón al que inflama el amor a la verdad se haya de repente transportado, por así decirlo, a un mundo más bello, donde gusta placeres dignos de los dioses? De todas las atracciones de la naturaleza, la más fuerte, al menos para mí como para vos, querido Haller, es la de la filosofía. ¿Qué gloria más bella que la de ser conducido a su templo por la razón y la sabiduría? ¿Qué conquista más halagadora que la de tener sujetos a todos los espíritus? Pasemos revista a todos esos placeres desconocidos para las almas vulgares. ¿Qué belleza o qué magnitud no poseen? El tiempo, el espacio, el infinito, la tierra, el mar, el firmamento, todos los elementos, todas las ciencias, todas las artes, todo entra en este género de deleite. Excesivamente oprimido en los límites de un mundo, imagina 1.000.000 de ellos. La naturaleza entera es su alimento, y la imaginación su triunfo. Entremos en algunos detalles. Ya la poesía o la pintura, ya la música o la arquitectura, el canto, la danza, etc., hacen gustar a los expertos placeres maravillosos. Mirad a la del bar, mujer de Pirón, en un palco de la ópera, sucesivamente pálida y encarnada, se muestra mesurada con Rebel, se enternece con Ifigenia, es presa de furor con Rolando, etc. Todas las impresiones de la orquesta pasan sobre su rostro como sobre una tela. Sus ojos se endulzan, desfallecen, ríen o se arman de guerrero coraje. Se la toma por loca. No lo es, a menos que sea locura el sentir placer. No está sino penetrada de 1.000 bellezas que se me escapan. Voltaire no puede evitar el llanto ante su Mérope, pues siente el valor de la obra y de la actriz. Vos habéis leído sus escritos y, desgraciadamente para él, no está en condición de leer los vuestros. ¿En qué manos o en qué memoria no están? ¿Qué corazón hay tan duro que con ellos no se enternezca? ¿Cómo no se habían de transmitir todos sus gustos? De ellos habla con entusiasmo. Cuando un gran pintor, lo he visto con placer al leer días pasados el prefacio de Richardson habla de la pintura, ¿qué elogios no le prodiga? Adora su arte, lo pone por encima de todo, duda casi de que se pueda ser feliz sin pintar. Tan encantado está con su profesión. ¿Quién no ha tenido los mismos transportes que Escaligero o el padre Malebranche al leer algunos bellos pasajes de los poetas trágicos griegos, ingleses, franceses o ciertas obras filosóficas? Nunca hubiera contado la señora Dacier con aquello que su marido le prometía, y que ella encontró 100 veces más. Si se siente una especie de entusiasmo en traducir y desarrollar los pensamientos ajenos, ¿qué será si se piensa por sí mismo? ¿Qué es esa generación, ese parto de ideas producido por el gusto de la naturaleza y la búsqueda de lo verdadero? ¿Cómo pintar ese acto de la voluntad o de la memoria por el cual el alma en cierto modo se reproduce al juntar una idea con otro signo semejante para que de su semejanza, y como si fuera de su unión, nazca una tercera? Admirad, pues, las obras de la naturaleza. Tal es su uniformidad, que éstas se producen casi todas de la misma manera. Los placeres de los sentidos, mal regulados, pierden toda su vivacidad y no son ya placeres. Los del espíritu se les parecen en cierto aspecto, es preciso suspenderlos para aguzarlos. En fin, el estudio tiene sus éxtasis, como el amor. Si me es permitido decirlo, se trata de una catalepsia o inmovilidad del espíritu, tan deliciosamente embriagado por el objeto que lo fija y encanta, que parece separado por abstracción de su propio cuerpo y de todo lo que lo rodea para estar entero en lo que persigue. A fuerza de sentir, nada siente. Tal es el placer que se experimenta tanto al buscar como al hallar la verdad. Juzgad el poder de sus encantos por el éxtasis de Arquímedes. Sabéis que le costó la vida. Que los otros hombres se arrojen en medio del gentío para no conocerse o más bien para no aborrecerse. El sabio huye del gran mundo y busca la soledad. ¿Por qué no se complace sino consigo mismo o con quienes son semejantes a él? Porque su alma es un espejo fiel en el cual su justo amor propio halla provecho en contemplarse. Quien es virtuoso nada tiene que temer del conocimiento de sí, sino el agradable peligro de amarse.
Como a los ojos de un hombre que mirara la tierra desde lo alto de los cielos, toda la grandeza de los otros hombres se desvanecería, los más soberbios palacios se cambiarían en cabañas y los más numerosos ejércitos se parecerían a un tropel de hormigas combatiendo por un grano con la más ridícula furia. Así parecen las cosas a un sabio como vos. Se ríe de las vanas agitaciones de los hombres cuando una multitud de estos llena la tierra de confusión y se atropella sin utilidad alguna, con lo que resulta natural que ninguno de ellos esté satisfecho. ¿De qué sublime manera comienza Pope su ensayo sobre el hombre? Qué pequeños resultan frente a los grandes y los reyes. Oh, vos, menos mi maestro que mi amigo, que habéis recibido de la naturaleza la misma fuerza intelectual que aquel, de la cual, ingrato, habéis abusado, de modo que no mereceríais sobresalir en las ciencias. Vos me habéis enseñado a reírme como aquel gran poeta o más bien a lamentarme de los juguetes y bagatelas que ocupan seriamente a los monarcas. A vos os debo a mi felicidad. No, la conquista del mundo entero no equivale al placer del que goza un filósofo en su gabinete, rodeado de mudos amigos que le dicen, empero, todo lo que desea escuchar. Que Dios no me quite lo necesario, y la salud es todo lo que le pido. Con salud, mi corazón amará sin cansancio la vida. Con lo necesario, mi espíritu, contento, cultivará siempre la sabiduría. Sí, el estudio es un placer de todas las edades, de todos los lugares, de todas las estaciones y de todos los momentos. ¿En quién no ha provocado Cicerón el ansia de hacer esa feliz experiencia? Diversión en la juventud, cuyas fogosas pasiones atempera. Para gustarlo bien, me he visto obligado algunas veces a entregarme al amor. El amor no atemoriza al sabio. Este sabe ligarlo todo y hacer resaltar todo el valor del uno por medio del otro. Las nubes que oscurecen su pensamiento no lo tornan perezoso, no le indican sino el remedio que debe disiparlas. Por cierto que el sol no rechaza con mayor rapidez las de la atmósfera. En la vejez, edad helada en la cual ya no se es apto ni para dar ni para recibir placeres, ¿qué mejor recurso que la lectura y la meditación? Qué placer ver todos los días con los propios ojos y por las propias manos crecer y formarse una obra que encantará a los siglos futuros y aun a los propios contemporáneos. Yo quisiera, me decía un día un hombre cuya vanidad comenzaba a sentir el placer de ser autor, pasaba la vida en ir de su casa a la del impresor. ¿No tenía razón? Y cuando se reciben aplausos, ¿qué tierna madre estuvo nunca más encantada de haber hecho un hijo hermoso? ¿Para qué encarecer tanto los placeres del estudio? ¿Quién ignora que constituye un bien que no trae consigo el disgusto o las inquietudes de los otros bienes, un tesoro inagotable, el más seguro contraveneno del cruel hastío, que pasea y viaja con nosotros y, en una palabra, nos sigue a todas partes? Feliz quien ha roto la cadena de todos sus prejuicios. Solo él gustará este placer en toda su pureza, solo él gozará de esa dulce tranquilidad del espíritu, de ese perfecto contentamiento de un alma fuerte y sin ambición, que es padre de la felicidad, sino la felicidad misma. Detengámonos un momento a arrojar flores tras las huellas de esos grandes hombres a quienes Minerva ha coronado, como a vos, con una hiedra inmortal. Aquí Flora os invita con Linneo a escalar por nuevos senderos la cumbre helada de los Alpes, para admirar sobre otra montaña de nieve un jardín plantado por las manos de la naturaleza, jardín que fue en el pasado toda la heredad del célebre profesor sueco. Desde allí descendéis a esas praderas cuyas flores lo esperan para colocarse en un orden que parecían hasta entonces haber despreciado. Allí veo a Maupertuis, honra de la nación francesa, de la cual otra nación ha merecido gozar. Viene de la mesa de un amigo que es el más grande de los reyes. ¿A dónde va? Al consejo de la naturaleza, donde lo espera Newton. ¿Qué diré del químico, del geómetra, del físico, del mecánico, del anatomista, etcétera? Este siente casi tanto placer en examinar al hombre muerto como otro ha sentido en darle la vida. Pero todo cede ante el gran arte de curar. El médico es el único filósofo que merece bien de su patria, se ha dicho antes de mí. Como los hermanos de Helena, aparece en las tempestades de la vida. ¡Qué magia! ¡Qué encantamiento! Su sola vista calma la sangre, devuelve la paz a un alma agitada y hace renacer la dulce esperanza en el corazón de los desdichados mortales. Anuncia la vida y la muerte como un astrónomo predice un eclipse. Cada cual tiene su antorcha que lo ilumina. Pero si el espíritu ha sentido placer en hallar las reglas que lo guían, ¡qué triunfo! Vos hacéis todos los días la feliz experiencia. ¡Qué triunfo! Cuando el éxito justifica la osadía. La primera utilidad de las ciencias consiste, pues, en su mismo cultivo.
Este es ya un bien real y sólido. Feliz quien siente gusto por el estudio. Más feliz quien por él llega a liberar al espíritu de sus ilusiones y al corazón de su vanidad, meta deseable a la cual habéis sido vos conducido en una edad aún tierna por las manos de la sabiduría, mientras tantos pedantes, después de medio siglo de vigilias y trabajos, más encorvados bajo el fardo de los prejuicios que bajo el del tiempo, parecen haberlo aprendido todo excepto a pensar. Ciencia rara, en verdad, sobre todo en los hombres de ciencia, y que, sin embargo, debería por lo menos ser el fruto de todas las otras. A esta sola ciencia me he aplicado desde la infancia. Juzgad, Señor, si he tenido éxito. Y que este homenaje de mi amistad sea eternamente grato a la vuestra. Alaimatri. Página 25.